Bienvenidos al consultorio jurídico, donde cada semana tratamos temas legales de interés. El doctor Michael Alejandro de la Plaza, abogado experto, y la ingeniera ambiental Gina Paola González nos acompañan hoy para resolver todas las dudas sobre la construcción cerca de los humedales. A los dos, bienvenidos al programa de hoy. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes para todos los televidentes. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes en esta tarde compartiendo este espacio. Hola Violeta, muchas gracias por la invitación y pues acá estamos para todas las inquietudes que surjan al respecto. Les recuerdo que si quieren participar en este consultorio jurídico lo pueden hacer a través de las redes sociales del Tiempo, de Twitter, y pueden dejar sus preguntas o comentarios en YouTube o Facebook y estaremos resolviendo sus dudas en vivo. Para comenzar la conversación, ingeniera, ¿por qué deben ser importantes los humedales para los ciudadanos? Bueno, los humedales son muy importantes porque pues ellos tienen unos suelos hidromorfos que nos ayudan a controlar las inundaciones. Entonces, pues también albergan una vegetación hidromorfa y todo el ecosistema contribuye respectivamente en ello. Entonces, por ejemplo, nosotros acá desde la universidad tenemos algunas publicaciones donde también miramos que los humedales actúan como islas de refrigeración para este cambio climático y en nuestra investigación que se titula así, Islas de Refrigeración en el Humedal de la Vaca, hicimos algunos análisis de la temperatura para verificar que realmente funciona como una isla de refrigeración. Y en otras investigaciones también hemos identificado por la hidromorfía de los suelos su control para las inundaciones. Muy bien, ahora bien, doctor Michael, ¿bajo qué leyes y normas están protegidos los humedales? Bueno, pues mira, realmente el corpus legalis de los humedales es amplio. Hay normas directas o indirectas que se refieren a estos ecosistemas, pero para responder tu pregunta, muy concretamente te podría entonces mencionar que en materia de humedales sobresalen o resaltan las siguientes normas. Tenemos la ley 357 en Colombia que ratifica la Convención de Ramsar, un instrumento internacional sobre los humedales. Es muy concreto sobre esta temática, a diferencia de otros instrumentos internacionales que son un poco más ambiguos o grandes, por decirlo así. Realmente Ramsar es muy concreto en humedales y acá en Colombia se puede reflejar a partir de la ley 357 de 1997. Igualmente podríamos resaltar otros instrumentos legales, como por ejemplo la ley 388 de 1997, igualmente que se refiere a algunos temas sobre urbanismo y la protección de la estructura ecológica principal o la protección de ciertos sistemas naturales en la ciudad o en los municipios y distritos que pues son los destinatarios de esta norma en mención. Y por supuesto no podríamos dejar de lado a la constitución política que en nuestro ordenamiento por parte de la jurisprudencia y algunas doctrinas se ha nominado como la Constitución Verde o la Constitución Ecológica. Yo quisiera resaltar el artículo 8 de nuestra Constitución que se refiere a la protección de culturas o la riqueza cultural y natural del país. Y pues bueno, nada más y nada menos que los humedales o estos espacios son manifestación de la riqueza natural de nuestras ciudades, de nuestro país. Y para culminar, bueno, pues podría igualmente acotar algunos instrumentos distritales o más locales sobre materia de humedales, como por ejemplo la política distrital de humedales, el decreto 624 de 2007, igualmente el decreto 1106 de 1986, que pues limita la construcción en las rondas hídricas de estos ecosistemas, y por supuesto nuestro POD, nuestro actual POD, ¿no? Porque todavía estamos en veremos con el POD, esperemos que se ratifique, que tengamos nuevo POD, pero al sol de hoy sigue siendo el decreto 190 de 2004, que también regula algunos temas sobre la protección de la estructura ecológica principal, de los humedales, algunas disposiciones sobre urbanismo. Entonces digamos que podríamos responder esa pregunta en ese corpus legal y sobre materia o norma que regula los humedales en la ciudad y en el país. Por otro lado, ingeniera Gómez, ¿qué restricciones tiene una vivienda que está cerca de un humedal? Bueno, lo que pasa es que la gente no sabe que al construir una vivienda, por ejemplo, en la zona de ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de un humedal, se expone a construir su casa en presencia de suelos hidromorfos.
como les comentaba al comienzo de esta entrevista, los suelos hidromorfos son como una esponja que efectivamente puede controlar la inundación, por ejemplo, en una temporada invernal. Entonces, claro, esto va a dañar la cimentación de la casa, va a tener una cantidad de humedad respectivamente. Porque pues nosotros cuando hacemos las construcciones, efectivamente es propicio hacer una muy buena impermeabilización. Entonces, por ejemplo, en este registro que están pasando acá, se ve como exactamente las viviendas están muy próximas a la ronda hidráulica del humedal y pues cuando llega una temporada invernal, pues la zona de manejo y preservación ambiental y la ronda hidráulica no alcanza a contener esa inundación. Por eso es que es tan importante conservar esas zonas, la zampa y la ronda hidráulica. Entonces, estos son aspectos que debe tener en cuenta la gente cuando pues construye sus viviendas en cercanías de los humedales. Muy bien, ingeniera. Nos pregunta SOS Humedal Tibabuyes, ¿qué tan viable es que vuelvan vías y parques industriales las reservas de humedal en la ciudad? Bueno, voy a tomarme la palabra para contestar. Resulta que los suelos hidromorfos, si yo le pongo una vía, pues entonces estoy anulando sus características físico-químicas cuando yo hago una construcción. Pues yo hice mi doctorado en la Universidad de Zaragoza y las experiencias que veía era que, pues sí, hay que mostrarle a la gente el humedal, la gente tiene que conocer el humedal, pero podemos pensar en otro tipo de accesos para que la gente lo conozca, sin necesidad de pronto de hacer una pavimentación muy fuerte que pueda dañar esa hidromorfía que tienen los suelos, ¿no? Entonces, por eso pues es muy importante recurrir a otro tipo, un senderismo un poco más suave para que no se anule respectivamente esa hidromorfía en los suelos. Consideremos ahora, doctor Michael, ¿qué debe hacer una persona que la quieren desalojar porque su casa está cerca de un humedal? Bueno, pues en primera instancia uno pensaría que conforme la normativa ambiental no habrían construcciones en los humedales, sobre los humedales, porque realmente esto sería ilegal, correspondiendo a lo que pues Gina mencionaba anteriormente, a la ronda hidráulica y la zampa. Pero como lo vemos en la imagen, hay construcciones muy cerca de los humedales que normativamente pues respetan ese espacio ecosistémico, normativamente, pero ecológicamente pues sería un poco cuestionable o complejo determinarlo. Así que estas edificaciones o estos emplazamientos pueden ser en algún momento sometidos a órdenes de desalojo o desocupación, pero por temas de gestión del riesgo realmente. Sería más por ese aspecto, por esa parte, que por otro motivo. Entonces, bueno, pues sería colaborar con las autoridades si llegara a ocurrir una situación de estas, pues para salvaguardar la vida o los bienes jurídicos de las poblaciones o de las personas que viven muy cerca de los humedales. Así que el único motivo para poder desalojar sería por motivos de gestión del riesgo. Sería como la respuesta. Por otro lado, ingeniera, ¿cómo puede ayudar el crecimiento verde a los humedales en Bogotá? Bueno, yo soy un amante del crecimiento verde, tengo que decirlo. Nosotros cuando empezamos la investigación con la Universidad Libre, hicimos una expedición desde el norte de Bogotá hasta el sur de Bogotá. Encontramos que aproximadamente el 20% de la extensión de los humedales se encuentra en conflicto. Entonces, claro, salen muchos conflictos, pero el crecimiento verde es una estrategia que nos ayuda a disminuir ese conflicto que se presenta, por ejemplo, en los humedales de Bogotá. Por ejemplo, nosotros identificamos en esta expedición que les cuento que hicimos con mis estudiantes de la universidad que ya los conflictos están, tenemos que solucionarlos y el crecimiento verde es una nueva tendencia que formula ecobarrios, que pues está en la nueva propuesta que proponen del plan de ordenamiento territorial, pero yo digo que esos ecobarrios tienen que estar articulados con jardines verticales y techos verdes.
Y así lo cuento en mi tesis, donde efectivamente yo he trabajado con algunas especies. Yo trabajo con manto de María, trabajo también pues con algunas especies propias de la zona de estudio, y esto pues ayuda a disminuir efectivo todo el conflicto que se puede dar en esta zona. No solamente, por ejemplo, hablando en términos de humedales, seguramente en zonas de reserva, como puede ser la reserva de Van der Hammer. Entonces, el crecimiento verde es muy propicio para disminuir ese impacto que hemos ocasionado con el crecimiento urbano que tenemos. Yo en algunas investigadoras que yo consultaba, como Tautran de Francia, ella me decía, es que los humedales ya estaban allí, Gina, y la urbanización fue la que llegó después. Y si nos devolvemos a la historia, muchos de los abuelos le decían a uno, es que Bogotá era un gran humedal. Entonces, claro, lo que podemos hacer nosotros es devolverle un poco de esas condiciones con jardines verticales y con estructuras verdes que de pronto le puedan dar las condiciones naturales, porque no olvidemos que a los humedales llegan aves que vienen de otros países. Por ejemplo, el pato canadiense llega desde otro país, o sea, es admirable que venga este pato hasta los humedales de Bogotá a hacer toda su parte de anidación. Entonces, pues me parece bien interesante el crecimiento verde para fomentar toda la parte de biodiversidad, y puede ser un equilibrio bien importante. Muchas gracias, Violeta. Muy bien, del mismo modo, doctor Michael, nos preguntan qué estudios y documentación se requieren para construir cerca de un humedal. Bueno, pues para construir cerca de humedales, si la norma lo permite y no se está alterando de alguna forma ciertas delimitaciones que ya algunos documentos o normativas estipulan sobre la protección de humedales, lo que hacen las curadurías urbanas para otorgar licencias de construcción o licencias de urbanizaciones, entenderse con la Secretaría de Planeación para realizar algunos estudios de suelo, algunos estudios sobre los planos de loteo, las manzanas catastrales. Entonces, bueno, pues en materia de urbanismo, de vivienda, pues esos serían como los documentos y las instancias para agotar ante autoridades distritales y urbanísticas para poder construir cerca de los humedales. Ahora, pues habrían también otras cuestiones que pueden surgir en el seno de la ciudadanía o de la lógica ciudadana, como por ejemplo la red de alcantarillado. La verdad, la ciudad crece, la propiedad horizontal crece, pero las tuberías o las cañerías siguen siendo las mismas. De pronto ustedes han visto que en algunos lugares las cañerías o las tuberías huelen mal, y pues es justamente porque las cañerías como que no dan los desagües, el alcantarillado no da para tanta construcción o vivienda. Entonces esa sería también una variable para tener en cuenta a la hora de crecer urbanísticamente o en materia de vivienda. Pero para responder la pregunta, bueno, pues son estudios que hacen curaduría y planeación sobre los estudios del suelo, sobre planimetrías, para poder construir viviendas. Muy bien, ingeniera González, nos pregunta SOS Humedal Tibabuyes. ¿Qué opinan que los humedales se conviertan en parques de alto impacto, con canchas de tenis y pistas de patinaje, con puentes y vías para bicicletas y motos? Bueno, yo opino que nosotros tenemos que fomentar que se conozcan los humedales, pero no de esta manera. Debe ser un turismo un poco más sostenible y más pasivo, porque no podemos olvidar que vienen aves de otros países. Entonces, claro, llega un ave desde Canadá y va a decir, oh, hay un parque, pues es como si le hubieran invadido su casa de alguna manera. Entonces, efectivamente, tenemos que fomentar es un turismo sostenible y un poco más pasivo, porque estas especies necesitan su espacio también. Entonces, pues claro, un parque puede impactar de una forma muy fuerte un humedal. Muy bien, les recordamos a todos los que se conectan ahora que pueden participar dejando sus preguntas en Facebook y YouTube. El tema de hoy es la construcción cerca de humedales. Asimismo, ingeniera, la ALO, Avenida Longitudinal de Occidente, ¿debería ser construida en las áreas que tocan los humedales? Oh, esa pregunta es bien interesante. Bueno, resulta que los humedales pues tienen una hidromorfía bien interesante. Sin embargo, yo opino que la ALO se tiene que construir, pero lo tenemos que hacer de una forma sostenida y con lineamientos de crecimiento verde.
y muchos de los que están acá escuchándome seguramente se van a escandalizar, pero resulta que Colombia también necesita fomentar el crecimiento económico porque la avenida longitudinal es una avenida que va a conectar al país de una forma muy importante. Lo malo es hacer este tipo de construcciones de una manera errada. Por ejemplo, si yo construyo la avenida longitudinal, ¿cuáles humedales se podrían afectar? Se podría afectar el humedal, el primero que tenemos allí, que es el Capellanía. Luego se podría afectar el humedal Tibabuyes, que sería como el segundo humedal, de pronto con afectaciones respectivamente. Y también pues tendríamos el humedal de la Conejera. Entonces, los humedales, por ejemplo, se podría construir un puente elevado con jardines verticales sin ir a afectar específicamente los espejos de agua. Pero, por ejemplo, en México hay un proyecto que se llama Vía Verde, es espectacular, porque pues disminuyó las emisiones atmosféricas y fuera de eso el puente vehicular ha sido construido de una manera tan estratégica que le permite pues también desarrollarse toda la parte del crecimiento urbano, pero de una forma sostenida. Entonces, yo pienso que con estos puentes vehiculares parecidos a los que funcionan en Ciudad de México con Vía Verde, me parece bien interesante que se podría hacer. Ojo, pero hay que hacer un plan de manejo ambiental articulado para conocer cuáles son las especies que están allí previstas y pues para no generar una afectación tan fuerte. También se puede identificar de pronto si se puede dar alguna desviación en algunos de los tramos, que seguramente con algunas identificaciones, lo que pasa es que hacer el saneamiento y la compra de terrenos pues no es tan fácil, pero yo opino que se puede construir con puentes verdes parecido al proyecto de Vía Verde de México. Muchas gracias, Violeta. Ahora bien, doctor Alejandro de la Plaza, ¿cómo se deberían aprobar los proyectos de vivienda según la norma urbanística? Bueno, pues actualmente los proyectos de vivienda se realizan o se prosperan con algunos estudios que se realizan en instancias que ya había comentado. Secretaría de Planeación emite algunos conceptos sobre el uso del suelo. Igualmente las curadurías urbanas tienen que entenderse con todo esto que respecta o corresponda a la planimetría, manzana catastral, plano de loteo, algunos conceptos posiblemente igualmente, valga la redundancia, de Secretaría de Planeación. Así que, pues a grandes rasgos, así es como se puede reflejar la praxis de estos estudios y la viabilidad o el desarrollo de las prácticas de proyectos de vivienda. Sin embargo, tomando algunos ejemplos, yo pensaría, o yo pues en mi humilde opinión, mencionaría que también algunos estudios o algunas instancias, algunas participaciones de ciertas comunidades en el seno o que se puedan ver involucradas o impactadas por estos proyectos, pues deberían también tener la posibilidad de pronto de manifestarse, de opinar. Podría ser, no sé, en el consejo o en la alcaldía local de la localidad que va a ser afectada o donde se van a realizar determinados proyectos. Yo pensaría que la comunidad también debería tener la posibilidad de poderse manifestar y de alguna forma tener esa licencia social, si se puede decir así, sobre ciertos proyectos de vivienda. De vivienda, sí, lo digo reiterando nuevamente, por ciertas problemáticas que ocurren, como por ejemplo con el alcantarillado, con los vertimientos, que ustedes conocen el problema que existe con las conexiones cerradas. Desafortunadamente varios humedales reciben esos desagües, entonces imagínate que le metas más viviendas, más desagües, más contaminación. Entonces yo pienso que esas variables son sumamente significativas o importantes y que la ciudadanía debería tener la posibilidad o la oportunidad también de alguna forma de poder participar, opinar o manifestarse sobre estas construcciones. Pero a grandes rasgos así funciona entonces la realización y el amparo de estos proyectos de vivienda. Quisiéramos saber ahora, ingeniera, ¿qué planes ambientales deberían implementarse en la ciudad? Bueno, pues, por ejemplo, nosotros tenemos un vacío con toda la parte de identificaciones de zonas de manejo y preservación ambiental y rondas hidráulicas. Entonces, es necesario, por ejemplo, este tipo de análisis.
La norma dice que podemos hacer construcciones hasta 30 metros después del espejo del agua. Pero lo que la gente no sabe es que en una temporada invernal esos 30 metros van a pasar muy fácilmente. Entonces, claro, nosotros tenemos es que primero hacer la modelación, descargar todos los datos de tendencia de precipitación y saber hasta qué punto efectivamente se puede dar esa zona de dominio público hidráulico. Bueno, yo traigo algunos ejemplos de Europa porque pues así lo hacen en Europa y creo que es muy sensato porque yo no puedo decir son 30 metros cuando la tendencia de precipitación en Colombia y en Bogotá en especial es demasiado alta. Por ejemplo, la zona de mayor precipitación se da en los cerros orientales, sin embargo, todo ese flujo pasa hacia toda la zona donde se encuentra el río Bogotá, que efectivamente es como toda esa zona oriental donde se encuentran respectivamente los humedales. Entonces, esto es bien importante, saber cuál es realmente la ronda hidráulica y cuál es la zona de manejo y preservación ambiental. Además que no tenemos que olvidar que hay unos ritmos de crecimiento, así lo dice, por ejemplo, von Humboldt en un informe que se llama Colombia Anfibia, y entonces ellos dicen, es que el humedal crece continuamente y de la mejor manera que lo podemos hacer es analizando esa tendencia de precipitaciones respectiva. Muchas gracias, Violeta. Muy bien, ingeniera. Nos pregunta Xiomara Párraga. Del humedal de Soacha, ¿por qué se permiten las construcciones privadas como Ciudad Verde y la alcaldía no permite la construcción en Altos de Florida, si la distancia de los dos proyectos es casi la misma? Bueno, esa es una pregunta bien interesante que haces al respecto. Yo conozco el humedal, se llama el humedal Tibanic. Este tipo de construcciones tendrían que hacerse con un análisis un poco más riguroso. Si nosotros analizamos qué le pasó al humedal Tibanica, el humedal Tibanica, la última visita que hice, porque tengo que reconocerlo, hace algún tiempo no los visito, había secado, se secó por completo. Tendría uno que mirar si la construcción de esta vía de esta urbanización dio algún tipo de afectación, porque pues efectivamente se dan esas licencias de urbanización sin conocerse muchas veces la estructura ecológica principal y las zonas de conservación. Y es que nosotros pues simplemente empezamos a hacer muchas veces asentamientos, también se dan, sin tener en cuenta que estamos en zonas de conservación y tenemos que conservar estos humedales porque pues efectivamente si no hacemos una buena conservación, muy seguramente vamos a sufrir una fuerte inundación y espero que esto no vaya a ocurrir porque pues efectivamente ese es el mensaje, tenemos que protegerlos y si hacemos construcciones tenemos que hacerlo muy bien. Por ejemplo, hacer un estudio de aguas subterráneas para identificar si efectivamente existe una conectividad y por esa razón este humedal queda sin espejo de agua, ¿sí? Porque el humedal presenta unas afectaciones y no solamente eso, al desaparecer el espejo del agua, ¿qué pasa? Este mismo humedal ha presentado algunas series de conato de incendio y pues al presentarse el conato de incendio, pues también se afecta completamente todo el humedal, la biodiversidad, las especies, y es una afectación bien fuerte que puede presentarse en el humedal. Muchas gracias, Violeta. Para aclarar, doctor de la Plaza, ¿qué pasa legalmente si no se cumplen las normas que cubren la protección de los humedales? Bueno, pues en materia de protección de los humedales hay algunas disposiciones policivas y propiamente ambientales para hacer cumplir los parámetros, los principios o los instrumentos que se plantean en diferentes normas. En materia de humedales, por ejemplo, como esto hace parte del espacio público, ¿no? Esto por supuesto que también es espacio público. El Código de Policía tiene algunas disposiciones o instrumentos para poder proteger o desalojar o ciertos procedimientos para proteger estos ecosistemas como espacio público.
En cuanto a impactos ambientales que se puedan desarrollar como deforestación, agricultura, urbanismo, lo que puedan desarrollar algunos sectores de la ciudadanía por desconocimiento, pues serían sujetos a normas de sancionamiento ambiental. Concretamente la ley 1333 de 2009, perdón, es la norma que contempla el procedimiento sancionatorio ambiental para poder identificar, multar, imponer ciertas sanciones a las personas que quebranten estas normas de imperativo ambiental. Muy bien, doctor. Nos pregunta SOS Humedal Tibabuyes. ¿Qué piensan de la PETAR, salitre ubicada en el Tibabuyes? Ok, y la petar de salitre. Bueno, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos que entender que de alguna manera nosotros hemos urbanizado, tenemos que tratar las aguas y de alguna manera la planta de tratamiento pues está tratando las aguas residuales de todos nosotros. Y muchas veces estos ecosistemas también necesitan un apoyo adicional. Y me explico. Lo que la gente no sabe es que los humedales también funcionan como depuradores y es el caso, por ejemplo, del humedal de la vaca, que tiene un biofiltro, que tiene ENEA, junco, y hace una depuración excelente, o sea, es increíble. Si van al humedal de la vaca, ustedes pueden ver cómo se da esa depuración de las aguas residuales, luego pasa por el biofiltro y parece que hiciera magia, porque la caracterización físico-química del humedal es bien interesante. Entonces, yo pienso que la planta de tratamiento seguramente pues puede apoyar en ese proceso de depuración, porque es que los humedales también son una red y un complejo lagunar que apoya el río Bogotá en control de inundaciones, pero también ayuda en la depuración respectivamente. Entonces, yo digo que la planta puede apoyar un poco también esa depuración. Lo que pasa es que, pues, cuando se saturan los caudales, eso es lo que de pronto puede saturar un humedal, pero pues ellos son tan estratégicos, por eso yo les llamo ecosistemas estratégicos, porque pueden hacer esa depuración y si tienen una ayuda extra, lo pueden hacer mucho mejor. Muy bien, para seguir con las preguntas tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver. Doctor Michael, ¿hay algunas personas que dan dinero por corrupción para pasar por encima de las leyes ambientales? Bueno, es una pregunta bien interesante, un poco igualmente compleja. Pasar por encima de las leyes ambientales, yo diría que no. Más bien pasar por encima de la integridad de ciertos ecosistemas. Para nadie es un secreto que en Colombia, en el mundo, en muchas partes, digamos que ciertos políticos de turno llegan a ciertos puestos financiados por ciertas actividades o por ciertos empresarios y bueno, pues digamos que se vuelven como condiciones dar licitaciones. De hecho, acá en Latinoamérica o en la región lo podemos ver con esta firma de ingenieros civiles Odebrecht, ¿no? Que pues es un caso que ha tenido bastante resonancia en el continente. Es un ejemplo icónico de lo que podría simbolizar o reflejar que ciertas personas patrocinen ciertas campañas políticas con ciertas condiciones. Pasar por encima de las leyes ambientales, yo diría que no, pasar más bien por encima de ecosistemas. Por tomar algún ejemplo, resulta que la política distrital de humedales, que era la 624 de 2007, fue modificada en la administración anterior, en la administración distrital anterior, y bueno, esta política de humedales permitió realizar ciertas obras de infraestructura, como nuestros televidentes lo han manifestado en Jaboque, en Tibabuyes. Entonces, o sea, no hay un irrespeto a la norma ambiental, porque la política se está reformando precisamente para no tener inconvenientes legales con esas estructuras. La problemática ya versa sobre la integridad del ecosistema. ¿Cómo vas a considerar que esto sea una estructura ecológica principal, un contenedor de vida, si le vas a meter estructuras, canchas, gimnasios multifuncionales? O sea, realmente lo ecosistémico o lo natural se está perdiendo con esas estructuras o con esas obras. Entonces yo diría que en cuanto a ese mito, más que la norma ambiental, yo diría que la integridad del ecosistema, porque las normas se modifican, se cambian precisamente para evitar esos líos legales. Muy bien, tenemos un mito de uno de nuestros espectadores que mandó una pregunta. Escuchemos, por favor.
El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia nos dice que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y es deber del Estado proteger las diversas e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Pues con lo anterior, la pregunta es que si se sabe que estos ecosistemas son frágiles, como ya lo he dicho anteriormente, ¿cómo ustedes aseguran a la ciudadanía que no se tengan daños irreversibles en el humedal ni la falta de certeza científica y el derecho de gozar un ambiente sano, según pues lo dicta la legislación? Muchas gracias. Si quisiera contestar la ingeniera. Vale. Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de daños irreversibles, y por ejemplo es en lo que todo el tiempo los ingenieros ambientales están midiendo, nosotros siempre lo que estamos haciendo es mitigando ese impacto ambiental que se va a generar. Porque pues efectivamente al ser una población tan creciente, porque eso es Bogotá, Bogotá continuamente está en continuo crecimiento, también hay zonas en las que muchas veces la gente hace asentamientos ilegales y no lo hace por irrespetar el ecosistema, realmente lo hace porque no tiene dónde vivir. Y también tenemos un problema de equidad social y no podemos desconocer la realidad que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, por ejemplo, yo identificaba mucho en el humedal de techo que hay un fuerte asentamiento dentro del humedal. Seguramente hay cambios irreversibles en este ecosistema. Sin embargo, yo el llamado que le hago a esta comunidad es, ¿por qué no formar un ecobarrio, ya que se encuentran en un punto central de este humedal de techo? Sí, entonces nosotros, por ejemplo, yo no puedo decirle a todas las personas que se encuentran de pronto en esta zona, no, es que esto ya es una zona de conservación, ya pasó. ¿Sí? Ya la urbanización la creamos, entonces tenemos que buscar mitigar esos impactos ambientales. Es el caso también, por ejemplo, del humedal Torca Guaymaral localizado en el norte de la ciudad. Si ustedes se ponen a dar cuenta, pues nosotros construimos la avenida, la autopista norte, fragmentamos el humedal en dos partes y todas las especies que quedaron allí atrapadas, porque tenemos también especies de muchísimos años allí, como son los curís. Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, ¿qué hacemos para mitigar ese impacto? Por ejemplo, yo podría garantizar un puente verde, pero un puente donde pase toda la fauna para que pueda existir esa conectividad entre la biodiversidad. Entonces, ojo, también tenemos que aprender a mitigar esos impactos ambientales. Y por eso es que yo soy una de las defensoras de todos los lineamientos del crecimiento verde. Entonces, pues esa es mi respuesta, Violeta. Gracias. Bueno, vamos a contestar una de las preguntas de nuestro público oyente. Doctor de la Plaza nos pregunta SOS Humedal Tibabuyes, ¿y qué opinan del corredor ambiental Juan Amarillo? Construcción ahora realizada en la ronda del humedal Tibabuyes. Bueno, pues yo opino que realmente el corredor ambiental solo tiene el nombre. Yo realmente no soy amigo de esas construcciones en estos ecosistemas. Para mí, yo en lo personal considero que estos ecosistemas deberían ser naturales como hasta ahora lo han sido. Si la ciudadanía quiere acceder o realmente debe acceder a estos espacios para conocer su territorio, lo puede hacer sin necesidad de una alameda o un andén o un sendero de avistamiento. Realmente lo considero innecesario. Yo opino que no, es una obra que de ambiental solo tiene el nombre. Para mí creo que altera o afecta la integridad ambiental del ecosistema. Desafortunadamente estas obras se realizaron amparadas por la política que reformó la política de humedales, valga la redundancia, que fue el decreto 565 de 2017, que pues fue demandado y ya no existe, pero estas obras se realizaron bajo ese amparo legal. Entonces creo que no son obras necesarias o realmente ambientales. Muy bien, ingeniera. Nos pregunta Xiomara Párraga, ¿en qué momento se debe registrar una zona de conservación natural?
Bueno, una zona de conservación natural se debe registrar siempre y cuando yo logre identificar primero que alberga especies que se encuentran en vía de extinción. Segundo, que tiene una vegetación hidromorfa y también que yo pueda identificar, por ejemplo, que hay una hidromorfía en los suelos respectivamente. Entonces, si reúne esas características y fuera de eso, puedo identificar una funcionalidad para el control de inundaciones, porque pues si es hidromorfo, de alguna manera controla la inundación, en ese momento yo podría hacer un registro. También es importante que el espejo del agua sea un espejo del agua continuo, ¿no? Y que tenga un ritmo de crecimiento. Por ejemplo, en los análisis multitemporales que nosotros hacemos desde ingeniería ambiental, yo lo que hago normalmente es que pues miro la multitemporalidad y ese ritmo de crecimiento y si hay un espejo de agua. Entonces, de esa manera, pues un ecosistema se podría registrar como una zona de conservación en la estructura ecológica principal si cumple con estas condiciones. Muy bien, doctores, como conclusión, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para respetar y conservar los humedales? Bueno, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Muchísimo. Realmente apropiarse del territorio es lo primero. Salir a conocer los humedales, los cerros orientales, entender las dinámicas. En nuestros días hay una cátedra con bastante resonancia que se denomina ciencia ciudadana, ¿no? La ciencia ciudadana nada más y nada menos que la posibilidad de uno como ciudadano conocer su territorio. Entender que aquí en Bogotá vienen muchas aves migratorias a reposar sobre estos ecosistemas, entender los impactos que tienen nuestros hábitos igualmente con el ecosistema, nuestro consumo, nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono, o sea, como ciudadanos, como individuos o como ciudadanos individualmente podemos hacer mucho por la integridad de los ecosistemas, especialmente de los humedales, conociéndolos y sobre todo pues también replanteando nuestra huella de carbono y la huella hídrica, por supuesto. Una última pregunta nos hacen, ingeniera, SOS Humedal Tibabuyes. ¿Qué podemos hacer cuando una construcción ilegal se encuentra en la ronda del río? Ya se han hecho las denuncias respectivas, pero siguen en la construcción. ¿Qué podemos hacer? Bueno, casi siempre este tipo de denuncias uno tiene que llevarlas a la localidad con el alcalde local y casi siempre en todas estas alcaldías pues hay un gestor ambiental. Yo pues en algunas oportunidades cuando estaba haciendo la investigación interactuaba mucho con ellos y ellos pues pueden efectivamente ayudar mucho para que no se den ese tipo de construcciones en las zonas de ronda hidráulica. Pues también esto es bien importante, acudir a la alcaldía local y a ese gestor ambiental. No solamente eso, también acudir a la Secretaría de Ambiente. Hay una página web de la Secretaría de Ambiente de denuncias donde uno puede hacer ese reporte respectivamente. Muy bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por su importante asesoría. Bueno, pues encantado de compartir con ustedes en esta tarde, igualmente pues poder compartir estos importantes conocimientos. Sé que el Humedal Tibabuyes está realizando bastantes acciones para poder defender la integridad del ecosistema. Tengo entendido que también demandaron los permisos de ocupación de cauce en esa construcción, entonces les auguro muchos éxitos con esas acciones para poder defender la integridad del ecosistema. Y nuevamente, pues gracias por este espacio, encantado de poder compartir con ustedes y bueno, pues sería hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también. La verdad me parece muy interesante todos los temas de los humedales. Lo único que sí me gustaría decirles al final, aprovechen todos los fines de semana para conocer los humedales, como lo decía el doctor Plazas. Casi siempre nos vamos siempre para el centro comercial a ver cine, ¿no? Pues podemos un día ir a hacer zona de avistamiento para aves, reconocer estos ecosistemas porque son bien estratégicos. Entonces, pues mi invitación es a que visitemos los humedales porque pues son muy interesantes. Muy bien. Si quieren participar en este consultorio, lo pueden hacer mandando un mito o una verdad para el siguiente programa. El programa del siguiente martes es
si estuve en unión libre con mi expareja, tengo que pagar cuota alimentaria. Pueden enviar sus videos no mayor a 15 segundos al correo laumat@eltiempo.com con nombre y pregunta. Y gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.